Bienvenidos al segundo programa de la historia de los derechos humanos y a la gran gesta que está emprendiendo la humanidad por llegar a ser posible, aceptable y practicable esta idea en las sociedades de una manera universal. Resulta que habíamos dicho cómo la idea se fue concretando primero en términos de universalidad, y eso podía suceder solamente en un imperio tan universal como el romano, donde apareció la idea del cosmopolitanismo. Habíamos dicho cómo había una idea de dignidad humana, que era la jus naturaleza. Jus es derecho y naturaleza es la parte de nosotros que es irreductible, un derecho natural de todos los hombres que subyace a todos nosotros. También habíamos dicho cómo los hedonistas, la antigua escuela griega, hablaban de que todos los hombres tenían y querían y procuraban el placer, y eso estaba bien, y había que crear leyes en las cuales el placer fuera posible para todos, porque los privilegios eran imaginarios, porque todas las aristocracias son entidades imaginarias. También decían los sofistas que todas esas estructuras de privilegios son creaciones e imaginaciones de las personas. Entonces íbamos a consignar la idea de poner los derechos de una manera en la cual podemos verificarlos y constatarlos y volverlos un hecho jurídico. Tenemos la idea, la hemos desarrollado a lo largo de los siglos y las culturas, pero ahora queremos volverlo un hecho jurídico. Entonces eso también viaja en el tiempo. La primera vez, todas las sociedades han hablado de la idea de la igualdad, muchas, pero la primera vez que eso se va a consignar, hasta donde nosotros lo sabemos en este momento en Occidente, la primera vez que eso se consigna en alguna parte, eso sucede en Inglaterra en tiempos de las cruzadas. Ricardo Corazón de León, un tipo obsesivo con los viajes, un extravagante cruzado, se fue para las cruzadas y dejó manga por hombro el reino. Y entonces le tocó a su hermano, heredero del trono de Inglaterra, el rey John, le tocó vérsela, saber cómo hacía, y se fue quedando cada vez sin dinero y se fueron metiendo en un montón de guerras contra Francia, y luego su sobrino continuó este desorganización total y empezó a ser impopular. Y hubo un momento en que empezó a gravar con impuestos altísimos a los nobles y a los varones para sostener las guerras que estaba teniendo con Francia y para sostener las cruzadas y un montón de cosas. Y los varones sintieron que sus privilegios, digamos que sus derechos estaban siendo vulnerados, y por primera vez en la vida limitaron la autoridad del rey. Primero le dijeron, ¿sabe qué? Hasta ahí, no más. Usted no puede andar subiéndonos los impuestos como quiere. Usted no puede arrestarnos sin ningún cargo, el habeas corpus. Usted no puede castigarnos sin un juicio previo. Tenemos el derecho a un juicio justo. Y eso lo consignaron en una cartita que se llama la Carta Magna. Fue la primera vez que se limitó de alguna manera la autoridad del rey. Se le puso un tate quieto, un alto. Y eso, en el momento en que eso se firma, en 1215, en junio de 1215, el rey John accede a la Carta Magna. Esa carta, el solo hecho de limitar la autoridad del rey, se le conoce como el primer antecedente jurídico de lo que van a ser los derechos humanos. A pesar de que eso solamente cobijaba a los varones, es decir, al pueblo raso todavía no le tocaba y se demoraría mucho tiempo antes de que le tocara, ya había un precedente que en alguna parte, en algún momento le habían dicho al rey, hasta aquí, y de aquí para adelante compartimos la cosa, y usted no nos juzga si no es por un juicio justo, y usted no nos arresta sin ninguna fórmula de juicio. Entonces ahí, digamos, es el primer hecho jurídico, la Carta Magna, que es esta parada en seco que le van a pegar los varones al rey en Inglaterra. Más adelante, la historia de cómo se consignan esos derechos, cómo se van a volver un contrato, cómo se van a volver un hecho jurídico, cómo van a llegar a reglamentar las sociedades y se van a volver constituciones, tiene dos paticas, una inglesa y otra francesa. La parte inglesa viene por la reforma protestante y la parte francesa por limitar la autoridad del Estado absolutista. Entonces, la parte inglesa viene de la siguiente manera. Resulta que se van a convertir al protestantismo en tiempos de las guerras religiosas por los 1500,
un pueblo que tiene reyes católicos. Entonces se va a ver en un problema de sucesión y de legitimidad muy complicado. Enrique VIII va a partir con la autoridad católica de Roma y se va a unir a la Reforma Protestante. La Reforma Protestante había surgido como una gran protesta de Martín Lutero contra los abusos que en ese momento se estaban cometiendo por parte de la Iglesia como institución contra la gente. Entonces Enrique VIII se une a eso y de ahí en adelante va a haber toda una pelea por el poder sobre si los reyes en Inglaterra van a ser católicos o si van a ser protestantes. Entonces Enrique VIII es protestante, él es Tudor, y su hija Isabel también va a ser protestante, pero María Estuardo, reina de Escocia, es católica y los Estuardo tienen legitimidad en el trono porque ellos vienen también directamente de la línea de descendencia y ahí se arma una guerra en toda Europa, pero particularmente en Inglaterra, y ahí no saben cómo resolver eso. Entonces se hace indispensable un problema, hay que resolverlo, la libertad religiosa. Tenemos que llegar al punto donde todo el mundo pueda creer en lo que quiera. Y para poder existir la libertad religiosa, vamos a crear unas reglas de juego en las cuales gradualmente le vamos a poner freno a la autoridad del rey. Y digo gradualmente porque esta historia en Francia fue a lo terrible. En cambio, en Inglaterra fue gradual. Entonces, se va poniendo una forma de representación que vaya garantizando las libertades. Por la vía de la libertad de cultos y de la libertad religiosa, se les va ocurriendo que muchas libertades se deben desarrollar de ahí. Libertades de conciencia, libertades de pensar libremente. Y que eso hay que representarlo. Hay que tener un organismo en donde estén representados las personas y puedan hacer valer eso. Entonces, poco a poco se les va ocurriendo una idea buenísima, que es la idea del parlamento. Para eso pasan un montón de cosas. Después sube Cromwell y él va a crear el parlamento, pero empieza a existir una manera de contrarrestar la autoridad del rey y una manera de empezar a consignar los derechos de la libertad de conciencia en materia religiosa. Es a partir de ahí, de la necesidad de poder practicar y creer en lo que yo piensa y en la que mi conciencia diga, que se empieza a desarrollar la lucha por los derechos en Inglaterra, y a partir del Parlamento que se empieza a consignar como un marco legal de representación. Pero este es un proceso arduo y es un proceso durísimo y hubo épocas de muchas persecuciones. Entonces ahora de pronto contra los católicos y el rey era protestante, de pronto contra los protestantes y el rey era católico, de pronto contra los anglicanos. Aquello fue muy complicado en una época y entonces hubo una serie de personajes que dijeron: esta tierra no es viable, no vamos a poder vivir en paz aquí porque las guerras religiosas son demasiado prolongadas y hacen que no haya paz para nuestros hijos. Vámonos a una tierra donde seamos realmente libres, donde podamos vivir de acuerdo con nuestra conciencia. El proyecto era una utopía en la cual cada cual pudiera determinar su propio destino, en la cual cada hombre tuviera derecho a su propia conciencia y en la cual se fueran formando los más grandes derechos. Entonces se van para los Estados Unidos los padres peregrinos. Y en los Estados Unidos primero van a crear las colonias, las 13 colonias. El sentido de esas colonias es la libertad de una tierra donde se dan las más terribles persecuciones. Ellos no quieren volver atrás y no quieren sino crear una nueva sociedad. Con el tiempo de esa nueva sociedad va a salir la idea de la independencia de los ingleses, porque precisamente esa es la continuación de lo que está pasando ahí. Entonces, cuando se produzca los hijos y los descendientes de esos padres peregrinos, van a crear una utopía religiosa de libertad de conciencia. Y hay un momento en que ya, pasado el tiempo, van a encontrar que no quieren lazos con Inglaterra, que quieren ser libres, y van a empezar a consignar eso que ellos quieren como libertad. Lo van a consignar en diferentes cartas que van a llamar constituciones.
Y hay una de esas constituciones que se llama la Carta de Virginia, la Constitución de Virginia, donde por primera vez, en 1776, donde por primera vez se consigna claramente la petición de derechos, que existan los derechos. Y en la Constitución de los Estados Unidos, ya en conjunto, se va a reconocer la igualdad y los derechos. Y ese es el antecedente, digamos, esa es la primera formulación como tal de los derechos a nivel escrito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto se hace a nivel escrito, a nivel jurídico, ya en este momento es un hecho al cual usted puede apelar, una ley que lo está respaldando a usted en la búsqueda de los derechos. El principio es el derecho que tiene cada cual a autodeterminarse. Si hay una ley, usted puede apelar a ella, usted puede pelear por sus derechos, usted puede pensar que los tiene y luchar por ellos, pero primero hubo que construirla. Entonces, cuando hay una ley, es que nos va a cantar, por ejemplo, Bob Marley, este personaje de Jamaica, que llevó un mensaje durante los años 70 a todos sus hermanos de raza, que se universalizó, porque recoge todas estas historias. Entonces él nos dice que cada hombre tiene derecho a moldear su propio destino y que ese derecho no está mediado por ninguna parcialidad y que ese derecho ha de defenderse. Y dice, hermano, los derechos, y esos hermanos derechos son los que se consignan y se vuelven constituciones para que no se lo lleve el viento, para que se pueda hacer respetar. Entonces así nos dice Bob Marley en los ritmos de Jamaica y del reggae, hermano, los derechos. Every man got the right to decide his own destiny. And in this judgment there is no partiality. So arm in arms with arms, we'll fight this little struggle. 'Cause that's the only way. Así nos dice Bob Marley que todo el mundo tiene esos derechos, tiene que hacerlos valer, porque es la manera de poder defenderse y hacerse valer como pueblo y como individuo. Entonces, la idea, la concreta, digamos, se la inventan los ingleses, la desarrollan los ingleses, pero la concretan los norteamericanos, mire, contra los mismos ingleses, precisamente desarrollando la misma corriente que los hace hijos de un experimento de libertad. Ellos consignan la libertad como derecho, la igualdad como derecho. Ese espíritu lo consignan en la Constitución americana, pero por primera vez lo hacen en la Carta de Virginia. La Carta de Virginia es, digamos, el primer documento donde eso queda consignado. Resulta que la idea de esta Constitución es que tenga un principio básico, inalienable, que no vaya a cambiar nunca con los tiempos, y es el principio del reconocimiento de que todos los hombres somos iguales. Sí, y se entiende como una verdad autoevidente que todos los hombres hemos nacido iguales ante la ley. Así empieza la Constitución americana. Y a partir de ahí, a ese principio no se le puede modificar nada, porque es lo fundacional de la nación americana. Pero más adelante, porque uno de los padres de esta Constitución es Thomas Jefferson. Y Thomas Jefferson se puso a pensar, bueno, pero los tiempos pueden cambiar muchísimo, y si nosotros hacemos leyes fijas, de pronto las sociedades del futuro no sirvan esas leyes para nada, o esas sociedades necesitan hacer cambios, o los hombres se transformen muchísimo. Entonces, aparte de ese principio básico, hay la flexibilidad de añadir enmiendas, y hay la flexibilidad de poder crear nuevas leyes. Entonces, hace una estructura flexible para que pueda adaptarse a los cambios de las épocas. Y a esa estructura la llamamos las enmiendas, pero crea primero que todo un principio inalienable, y es el reconocimiento de la igualdad frente a todos y frente a la ley. Y eso hace que esta Constitución americana, respaldada por la Carta de Virginia, sea un antecedente inmediato para lo que va a pasar en Francia.
Entonces en Francia pasa otra cosa, vamos a llegar a lo mismo, pero por procesos diferentes. En Francia hay un problema y es que el Estado llegó a ser un solo tipo. Luis XIV dijo un día, el Estado soy yo, a ver. Y si el Estado es Luis XIV, pues nada, nadie, pero nadie tiene derechos en una tierra donde el Estado sea un solo hombre. El Estado de un solo hombre es el Estado absolutista, y porque es absoluto. Entonces el tipo es dueño del viento, de las flores, del sol y de la mañana, pues porque, y de la vida de todo el mundo ahí. Entonces hay que ponerle freno a un Estado de esas características, porque mucho más adelante los gobernantes que lo van a seguir van a ser cada vez más y más incapaces y se va a poner más y más de manifiesto que usted no puede vivir libremente, no tiene ningún derecho bajo un Estado con esa capacidad de decisión, porque el único que decide es él. Entonces, así como estaban planteadas las cosas, el Estado absolutista está. ¿Y quién dijo que usted es el Estado? Dios. Ah, bonito así, porque ¿cómo hacemos para constatar eso? Entonces resulta que la legitimidad del Estado no puede venir de la voluntad de Dios, porque ¿cómo hacemos para discutir si es cierto o no? No puede venir del capricho de un hombre, porque el día que amanezca de buen genio, bueno, pero el día que amanezca de mal genio, ¿qué va a hacer con nosotros? Entonces, en ese contexto, se le ocurre a un combo de pensadores una cosa magnífica. Se les ocurre pensar de una manera la sociedad que tan novedosa que se les va a llamar la Ilustración, el siglo de las luces. Lo que ellos hacen es coger la idea de la razón. La idea de la razón la habían cogido Copérnico y Galileo y habían dicho, un momentico, existen leyes naturales, el cosmos está guiado por unas leyes naturales. Y Copérnico y Galileo cambiaron la historia del mundo, y Descartes porque le dieron a la razón el instrumento para entender el mundo. Pero todavía no había cambiado eso la sociedad humana. Entonces los señores de la Ilustración dicen, no, pero chévere lo de la razón, volvámoslo práctico, volvámoslo una cosa de todos los días. Juntemos las voluntades de todos nosotros para crear un contrato en el que libremente todos vamos a estar de acuerdo en unas reglas del juego, el contrato social. El de esta idea es Rousseau. Aquí hay mucha gente trabajando, está Voltaire, está Diderot. Entonces dice, pero lo que hace libre al hombre es el conocimiento, porque el conocimiento es lo que hace que el hombre pueda apropiarse de su libertad. Porque si usted no tiene conocimiento, puede vivir en la ignorancia, en las tinieblas, puede vivir como nos diría el cantante Freddie Mercury. De acuerdo, usted puede estar montado en unas historias que puedan ser de prejuicios raciales o de colores o de credos. Usted puede estar guiado por ciegas locuras o por la avaricia pura, por el egoísmo, o sus vidas pueden estar dictadas por tradiciones ancestrales y terribles, o supersticiones o falsas religiones. Muchas de esas cosas pueden estar mandando su vida. Por eso, al mundo anterior a la Ilustración se le decía que había ideas oscurantistas. Porque todo esto, las tradiciones, la locura ciega, la superstición, los credos, sobre todo el egoísmo, podían llevar a que el hombre no tuviera instrumentos para poder manejarse en las tinieblas de un poder ciego que no tiene una razón que lo guíe. Por eso esta gente se inventa la idea de la razón, y eso nos lo canta Freddie Mercury tranquilamente, diciendo que a pesar de que eso muchas veces se nuble, hay que seguir tratando hasta el final de los tiempos para que triunfe la razón. Tread that
A partir del pensamiento de la Ilustración y de la idea del conocimiento como aquello que hace a los hombres libres, se les ocurre popularizar el conocimiento y hacen la enciclopedia. Y la idea de la enciclopedia es que el conocimiento sea accesible para todos. Esto no se hubiera podido hacer, por supuesto, sin la imprenta, porque con los libros a mano hubiera sido muy complicado. Pero la idea de la enciclopedia es hacer que todo el mundo tenga suficiente conocimiento de sus derechos para poder ejercer la libertad. Y estas ideas van a ser tan importantes como son el fundamento de los estados modernos, son el fundamento de las sociedades y de los estados de derecho. Lo que se le ocurrió a esta gente con la influencia de la Revolución Americana y con la estructura de la razón como forma de conocimiento. Y le salió lo más de bien realmente, le salió muy bien. Pero la historia humana pelea contra la parte del individuo que busca la ética y la parte del individuo que trata de destruirlo todo. Y a veces los monstruos y los demonios de la superstición y de todas aquellas cosas contra las cuales luchó la razón, vuelven a emerger, y en el siglo XX se pegaron una emergida terrible y 2 guerras mundiales destruyen la vida de 70 millones de seres humanos en el colapso de la razón, como se le había entendido. Después de esta hecatombe, se decidió volver a los principios de la razón que habían dicho los señores de la Ilustración, reconstruir esta idea y hacerla universal, para que a nadie se le olvidara, porque estaba consignada en una que otra estado moderno, pero no era universal. Recuperándose de las cenizas, de la hecatombe y de la desgracia, se reúnen 52 de los 58 países que existían en el planeta Tierra el 10 de diciembre de 1948 en lo que se llamarían las Naciones Unidas para constituir universalmente la Declaración de los Derechos del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos. La Revolución Francesa la había formulado, pero la historia la había olvidado en las hecatombes de las guerras mundiales y la ONU la recuperó para hacerla universal para todos. Con estos instrumentos nos podemos defender de la atrocidad y los estados tuvieron que modificarse para poderlos entender. La manera como se modificaron los estados y cómo tuvieron que cambiar para aceptar estas ideas es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Entonces, desde el momento en que le ponen el tate quieto al rey en la Carta Magna, hasta cuando la luz de la razón ilumina las sociedades, luego viene la hecatombe y luego nos sentamos otra vez a mirarnos con la luz de la razón. Desde ahí estuvo con ustedes Diana Uribe. Este programa fue posible gracias al apoyo del Fondo de Inversiones para la Paz de la Presidencia de la República.